Bueno, buenos días. Como ya dijimos, esta presentación busca ver en qué nos pueden servir las herramientas de inteligencia artificial y cómo usarlas en la confección de un trabajo académico. Lo que vamos a ver ahora, muy brevemente, así ya nos podemos meter de lleno en el tema, es justamente la inteligencia artificial como un asistente durante todo el proceso de elaboración de un trabajo académico. También vamos a ver diferentes tipos de inteligencia artificial y cuál se pueden usar para cada etapa y para cada tarea específica, porque vamos a ver que no todo se soluciona con una sola herramienta. Y después vamos a ver, y esto vamos a hacer énfasis durante toda la charla, pero al final vamos a verlo en forma puntual, cómo usar la inteligencia artificial de manera responsable, transparente y ética. ¿Ah? Bueno, partimos de una pregunta de, ¿la inteligencia artificial para un trabajo académico se puede? ¿Es ético usar inteligencia artificial para redactar trabajos académicos? ¿Estamos haciendo trampa? Nosotros vamos a partir desde un marco conceptual y de un marco en que está trabajando en este momento la Universidad de la República, en donde vamos a tratar de ir hilando fino muchos de los matices que tiene el uso de inteligencia artificial para en la elaboración de un trabajo académico. Pero fundamentalmente vamos a hacer énfasis en que son herramientas de apoyo. ¿Tá? No es delegar mi trabajo, mi pensamiento crítico no es delegar mi trabajo, mi pensamiento crítico en herramientas de inteligencia artificial, sino utilizarlas como apoyo durante todo el proceso, utilizar diferentes herramientas e ir combinándolas para poder sacar de forma eficiente y eficaz mucho mejor un trabajo académico. Vamos a ver, estamos en un ecosistema complejo que se habla un montón de cosas, se habla de los sesgos que pueden tener, temas de honestidad académica, de plagio, de ética, la automatización, dónde queda la creatividad humana, la publicación científica, el trabajo intelectual. Es un ecosistema que en este momento está como en un momento bisagra en donde irrumpieron un montón de herramientas que vinieron un poco a mover el piso de lo que ya estábamos, de la forma que veníamos trabajando hasta ahora. ¿Tá? Y entonces se plantean muchísimas dudas. Vamos a arrancar por el principio. ¿Qué es la inteligencia artificial? La UNESCO define a la inteligencia artificial como un sistema computacional y de la rama de la informática que se centra en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como comprender lenguaje, reconocer patrones y tomar decisiones. Como se podrán dar cuenta en esta definición, que igual es de, ahí no lo dice, pero es del 2021, creo, no está enfocada específicamente en lo que es la inteligencia artificial generativa, sino en todos los sistemas, qué características tienen que tener los sistemas informáticos para que consideren que es inteligencia artificial. Pero acá no es solamente lo que es inteligencia artificial generativa, que es una diferencia importante, porque es lo que empezó a cobrar mayor relevancia y empezó a cambiar un poquito más la forma en que nos relacionamos con todos estos sistemas de computación, eh, lo que es la inteligencia artificial generativa. Tenemos sistemas informáticos que son capaces de realizar determinadas tareas que requieren normalmente o hasta el momento lo que es inteligencia humana. Pero la inteligencia artificial, perdón, generativa, puntualmente, va, tiene otra característica, que es una tecnología de inteligencia artificial que lo que hace es genera contenidos en forma automática y lo hace en respuesta a instrucciones escritas en interfaces conversacionales de lenguaje natural. Es decir, nosotros a través de un chatbot podemos tener interacciones en donde se les preguntan cosas y una plataforma de inteligencia artificial nos genera, por eso es generativa, una respuesta. ¿Por qué es tan importante esta
distinción, y estoy tratando de ir lo más rápido posible porque nos interesaría centrarnos más en lo que son las herramientas. Esto es sumamente importante porque vamos a ver a lo largo de toda la charla que nosotros no solo vamos a trabajar con herramientas de inteligencia artificial generativa, sino que vamos a trabajar con otras herramientas de inteligencia artificial que pueden apoyarse o no en estos grandes modelos de lenguaje, pero que cumplen otros roles y nos ayudan a automatizar o a mejorar o a realizar otras tareas que tienen que ver con este proceso de confección de un trabajo académico. Entonces, nosotros tenemos que hay sistemas que pueden generar tareas que normalmente requerían inteligencia humana y hay otros que son de inteligencia artificial y que nos permiten dialogar y que generan contenido. ¿Cómo se generan estos contenidos? Nosotros dudamos mucho si entrar en mucho detalle con esto o no, pero nos parecía que era súper importante que supiéramos cómo se elabora la respuesta de una inteligencia artificial generativa, de un grande modelo de lenguaje, porque es lo que nos va a permitir identificar la fiabilidad o la utilidad para algún momento u otro del proceso de creación de un trabajo académico. Son modelos que funcionan en forma probabilística. ¿Qué significa esto? Ustedes imagínense, obviamente estoy diciendo una cosa muy a grosso modo, digamos, es muchísimo más complejo que esto. Pero imagínense los teclados del celular que van completando, que van autocompletando las palabras que ustedes están poniendo, funciona más o menos así. Funciona, son lenguajes que fueron que fueron entrenados con grandes cantidades de datos, en los cuales van poniendo una palabra al lado de la otra en función de lo que es estadísticamente más probable que esto suceda. Que sean probabilísticos implica que no son determinísticos, es decir, muchas veces sucede que a una misma pregunta el modelo puede generar dos o tres o cuatro respuestas diferentes. ¿Tá? No van a buscar la información a una fuente y les transcriben esa fuente, sino que la van generando a medida que se la van preguntando. Entonces, muchas veces, esto es un ejemplo también muy burdo, pero la idea es como para poder entender de dónde surge la información que nos están dando los sistemas de inteligencia artificial generativos. Muchas veces asocian pasturas con vacas porque dentro de esos nodos neuronales en los que trabajan son conceptos que están mucho más cerca. Entonces, no es que el sistema comprenda o tenga de alguna forma la conciencia o la voluntad de decir las pasturas, las vacas se alimentan de pasturas, sino que conceptualmente los tiene juntos, entonces nos los devuelve juntos. Todo esto, ¿qué significan, prácticamente qué significa para nosotros? Que tenemos que tener mucha cautela al utilizar los grandes lenguajes, los grandes modelos de lenguaje, porque tienen un montón de usos, pero tenemos que tener en cuenta de que como la información la van armando a medida de que van respondiendo la pregunta, siempre hay que tener en cuenta que pueden generar lo que se llaman las alucinaciones. Las alucinaciones es cuando un modelo de inteligencia artificial generativa responde a algo que no tiene absolutamente nada que ver. Cuando no puede encontrar la respuesta, la inventa, básicamente. Y a eso se le llaman alucinaciones. Si alguno de ustedes ha tratado de armar justamente un trabajo con ChatGPT o con Claude o con Gemini, probablemente en alguna ocasión, perdón, en alguna ocasión les debe haber pasado que les hizo una respuesta y ustedes al pedirle una fuente le da una referencia bibliográfica que está bárbara. El autor es del campo, el título tiene muchísima coherencia, la revista existe,
Pero a la hora de buscarla nos damos cuenta que es totalmente inventada. Y es un poco por esto, por como les explicábamos antes, por cómo funcionan ellos. Entonces, siempre hay que tener muchísimo cuidado, y eso lo vamos a ver y se van a cansar de escucharlo porque lo vamos a ir repitiendo durante toda la charla. Siempre que una inteligencia artificial, sobre todo de estos modelos más generales y generativos, nos da una respuesta, nosotros vamos a tener que ir a contrastar esa respuesta con fuentes, con hechos, con datos, porque es la única forma que tenemos de asegurarnos de que nos está diciendo algo correcto. Incluso eso ya no lo vemos ni siquiera cuando utilizamos estas herramientas. Abajo dice, esto es una herramienta de inteligencia artificial. eh, para tareas importantes, por favor, contrasta los datos. Es un poquito va un poquito en relación a esto, porque las herramientas de inteligencia artificial, tipo ChatGPT, Claude, pueden generar alucinaciones. Entonces, si nosotros estamos realizando un trabajo académico, siempre vamos a tener que chequear la fuente o chequear una fuente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, este concepto de caja negra, que es que no sabemos cómo genera la información. Si bien ahora es cierto que hay muchas herramientas que te transparentan el proceso y se la buscan tal lado, se buscó tal información, se buscó tal otra y se generó una respuesta, sigue siendo de alguna forma opaca cómo se confecciona esa respuesta. Estamos hablando siempre de estos grandes modelos de inteligencia artificial. Después vamos a ver otros que describen un poco más los procesos. Entonces, al nosotros no tener tan claro muchas veces cómo y de dónde sacan esa información, en, en bastantes ocasiones, tenemos siempre que tener ojo porque esta información justamente se está como creando en el momento. Van a ver, sobre todo los modelos más nuevos, recuerden que esto está avanzando todos los días y esta charla que les damos hoy, probablemente en 6 meses, muchas de las cosas que les digamos ya queden perimidas. Muchos modelos es cierto que les van mostrando fuentes, pero tampoco sabemos el criterio de selección, no sabemos qué otras fuentes existen y que nos pueden servir, y hay un montón de matices en eso que sigue siendo un proceso medio opaco y que no se puede reproducir. ¿Ah? Son modelos entrenados fundamentalmente en el norte, entonces que sí presentan, y eso está súper estudiado, sesgos en sus respuestas. Entonces, dependiendo del tema que nosotros estemos tratando, siempre tenemos que ver qué posición, qué postura y qué cosas nos dice. Y por último, como ustedes me imagino que todos más o menos ya sabemos, cada vez que subimos algún archivo, algún dato, o copiamos información para que la procese el sistema, nosotros no sabemos a dónde va esa información. Podemos tener más o menos configurados los parámetros de privacidad, pero seguimos sin saber a dónde se va esa información. Entonces, como recomendación básica, si nosotros vamos a subir datos que tienen, un conjunto de datos que tienen datos sensibles como nombres, un número de cédula o cualquier dato que eh, se tenga que ser tratado con cuidado porque puede violar la privacidad de las personas, tenemos que tener mucho cuidado para subirlo. Si queremos, por ejemplo, usar algún modelo de estos grandes modelos, queremos usarlos para procesar un montón de datos y nos puede llegar a servir, tenemos que subir datos anonimizados. Y si estamos usando datos de la propia investigación, tenemos que tener muy en cuenta que esos datos se van a volcar de alguna forma u otra al uso de estas inteligencias. Entonces, nada, conviene siempre tener mucho cuidado con los datos que nosotros estamos subiendo, porque también pueden usarse para seguir entrenando a esos modelos. No sé si hay alguna pregunta. No, Cristian Vera indica que, tanto que nos pasa es que en Europa ChatGPT va a empezar a poner publicidad en las cuentas gratuitas. Imagino que de las empresas que paguen es de donde van a buscar.
Es muy real, o sea, los datos en los que se entrenan estos modelos son datos que obviamente recuperaron a nivel mundial. Es todo Internet, son un montón de datos de fuentes abiertas, de datos que están disponibles, pero tiene un sesgo importante en lo que es norte global. Entonces, eh, la información no es neutra, la información nunca es neutra, pero en este caso todavía hay que abrir un poquitito más los ojos. Entonces nosotros traemos un concepto de interacción escalonada, que lo sacamos de un autor bastante importante, que es que siempre que nosotros estemos trabajando con modelos de inteligencia artificial y ellos nos estén construyendo una respuesta, tenemos que verificar las fuentes y los datos factuales. Es decir, si me dice que, vamos a poner de vuelta un ejemplo muy burdo, América Latina, que Colón llegó a América Latina en 1498, no lo va a decir obviamente porque nada, son datos muy generales, pero quiero decir, nosotros tenemos que ir a verificar esa información, ¿está? Nosotros, cuando nos da un dato muy concreto, siempre conviene verificarlo de otro lado y siempre conviene preguntarles las fuentes y siempre conviene verificar que esa fuente exista. ¿Está? Tenemos que evaluar con nuestro propio juicio crítico los argumentos, las teorías, los conceptos, las relaciones que hace entre ellos. Acá lo que vamos a plantear y lo que vamos a plantear durante toda la charla es que son herramientas sumamente útiles, no les estamos solo dando para abajo, en realidad son herramientas que utilizamos todos los días y que son sumamente útiles, pero que tienen que estar siempre complementadas por el juicio crítico, pero sobre todo con esa aspiración a ir aprendiendo. Si yo voy generando un diálogo con ChatGPT, por ejemplo, y me va diciendo cosas, yo eso lo tengo que contrastar si yo ya no lo sé. Si yo más o menos sé de lo que estoy hablando, me voy a poder dar cuenta si los argumentos, si las teorías, si los conceptos, si las relaciones de conceptos que me vas diciendo están bien, están mal, me puede servir como para, uy, no me había dado cuenta que podía hacer esta relación, qué interesante, sigamos por ahí, pero siempre tenemos que evaluarlo y para eso tenemos que conocer un poco el tema que estamos hablando. O sea, como esto está pensado también para los que son estudiantes, nosotros lo que no recomendamos es ir y pedir que toda la información nos la dé un modelo de lenguaje. Tenemos una pregunta de Silvana que dice, ¿qué pasa con Anthropic y las marcas de agua que van a poner en sus respuestas de cloud? Eso es en realidad porque la Comisión Europea de Inteligencia Artificial lo que estaba pidiendo es que se supiera de alguna forma que los textos y los contenidos fueron generados por inteligencia artificial. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en lo que es el uso, no específicamente lo de las marcas de agua de cloud, sino que para el que no lo sepa, en este momento los textos generados por Claude dejan unas marcas de agua que son como invisibles y si tú copias, pegas o te bajas un documento generado por él, los programas que detectan pueden verlo enseguida porque hay como una marquita que este texto fue generado con inteligencia artificial. Pero yo les pregunto ahí, en realidad, hecha la de ley, hecha la trampa, tres búsquedas de Google se dan como sacárselas, pero no ese es el punto. El punto es, si yo genero un texto con inteligencia artificial, ¿yo puedo presentarlo? Se las dejo ahí picando la pregunta. Porque depende de un montón más de factores que es justamente lo que tenemos que poner. Yo estoy utilizando una herramienta de inteligencia artificial, justamente eso, como asistente, como herramientas, en que me da datos o me ayuda y yo los verifico, en que me tira ideas y yo como ya tengo un conocimiento del tema o estoy aprendiendo el tema, voy a investigar si es factible, si no, si puedo hacer las relaciones. Si me ayuda a redactar en donde yo presento ese trabajo, ¿puedo presentarlo con ayuda o apoyo de inteligencia artificial? Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo. Una cosa importantísima también, y justamente tiene bastante que ver con esto de que preguntaron recién, es que siempre hay que atribuir, es decir, si nosotros tomamos algo que nos da la inteligencia artificial y que generalmente esos constructos pueden haber sido tomados de fuentes o generados basados en fuentes, siempre hay que atribuir directamente, hay que preguntar de dónde sacaste esa información, qué fuente la respalda y atribuir esa fuente, es decir, citar y referenciar correctamente. Y esto tiene que ver también con lo que es
la transparencia, que la vamos a ver ahora, que es decir, que si nosotros generamos determinado contenido apoyado en estas herramientas, nosotros también lo vamos a tener que decir. Para la redacción del resumen se utilizó esta herramienta de inteligencia artificial con este prompt de esta forma y por eso puede llegar a tener una marca de agua o por eso si se pasa por uno de estos detectores de inteligencia artificial puede dar un contenido probable generado por inteligencia artificial. No sé si me explico. Nosotros vamos a repasar esto, ¿no? Nosotros tenemos que verificar los datos y las fuentes, o pedirle que nos dé fuentes, chequear que estas fuentes sean reales. Tenemos que evaluar con nuestro propio juicio crítico y nuestro propio conocimiento los argumentos, las teorías, los conceptos, aquello que nos está devolviendo el programa. Atribuir cuando tomamos algo que no es nuestro, preguntar quién lo dijo, quién hace esa afirmación, y tenemos finalmente que editar, no es copiar y pegar de Claude o copiar y pegar de ChatGPT, es utilizar esas herramientas para generar, ahora vamos a ver exactamente todas las cosas que podemos, o muchas de las cosas que podemos hacer con ChatGPT, perdón, pero no es solo copiar y pegar. Nosotros tenemos que reutilizar, reescribir, modificar, tomar ideas que no sean válidas y reelaborarlas, integrar a los conocimientos propios que ya tenemos. Siempre, como se dice, aplicando el pensamiento crítico y redactándolo nosotros. Porque estamos acá para aprender, no para pasar. Sí. Ana María hizo una pregunta sobre los DOI. Una pregunta sobre el DOI. Muchas veces se cae, entonces no es un dato tan fiable. De diciembre del año pasado investigué documentos y copié un DOI y luego, hace un mes, retomé ese documento y ya no existía. Esto no es sobre... No es puntual, pero puntualmente sí, a veces los doy se caen, pero en realidad la gran mayoría de ellos no, y no deberían, y están hechos justamente para actualizarse si la revista cambia de plataforma o lo que sea. Pero en caso de que un artículo caiga, un DOI caiga o no te redirige a nada, siempre para volver a ese artículo se puede googlear el título y ahí siempre lo podemos localizar. Es cierto, hay revistas que no tomaron las precauciones o que fueron muy breves, que la información sí puede desaparecer de Internet, pero la gran mayoría, en cuanto a DOI, debería estar funcionando correctamente. Seguimos. Eh, ¿Qué pasa en la UDELAR? Justamente en la UDELAR desde el año pasado y este año se viene trabajando mucho en lo que es inteligencia artificial. Voy a pasar bien rápido con esto, así después nos vamos a centrar en el conocimiento, en justamente en lo que queremos ver, pero solo para que tengan conocimiento, la UDELAR trabajó el año pasado y sacó 11 principios rectores sobre el uso de inteligencia artificial que se resume en eso que está ahí en pantalla, la IA centrada básicamente en las personas, no en el software, el uso justo, el uso transparente, crítico y responsable, y bueno, todo lo que hablamos de protección de derechos. Nosotros los principios rectores están ahí, lo vamos a dejar el link para que los puedan ver, pero sepan que ya se está trabajando muchísimo en la Universidad de la República al respecto, que todo agosto se generó... todos los miércoles justamente de agosto se hicieron una jornada de inteligencia artificial que están disponibles en el canal de YouTube de la UDELAR y que están muy interesantes y que tratan todos estos temas que estamos viendo y muchos más. Y que bueno, que los invitamos a todos, a aquel que esté interesado en el tema, que lo vea porque realmente, digo, si bien son charlas de 3 horas, realmente valen la pena. Lo que sí que en este momento, si bien se está trabajando, no existe en este momento una guía de uso, ni prescriptiva ni prospectiva, entonces no tenemos un marco general en donde nos podemos manejar, que hasta dónde podamos usar, cómo podemos usar estas herramientas. Entonces, lo que nosotros vamos a decir, sobre todo pensando puntualmente en esta charla para los estudiantes, que siempre consulten con el cuerpo docente, o con su docente guía, o con el director del TFG, o con el responsable de evaluar después ese trabajo.
porque no existe en este momento ningún documento que regule el uso de inteligencia artificial. Y yo creo que la idea es justamente eso, que poder enterarnos todos de cómo funciona y generar un uso crítico, reflexivo, inteligente de las herramientas de inteligencia artificial, pero no prohibirlas. Entonces, bueno, ahí está la dirección. Entonces, lo que le decía, que con respecto al uso, siempre perdón, siempre consulten con el docente a ver si se puede o no se puede y en qué medida se puede usar. Porque vamos a ver el resto de la charla que no todos los usos son iguales. ¿Tá? Como les decíamos, una cosa es la inteligencia artificial generativa y otra cosa son los diferentes tipos de inteligencia artificial. Acá nosotros manejamos una pseudo categorización de inteligencias que nos sirven a nosotros para poder estructurar este trabajo y para poder ver los diferentes tipos de herramientas, porque dentro de cada tipo de inteligencia artificial, que y ya les digo, es un constructo también hecho con inteligencia artificial, nosotros le preguntamos cómo podíamos categorizarlas, este, también hay muchos dentro de cada uno y muchísimas herramientas. Entonces, vamos a ir viendo que tenemos, como ya habíamos dicho, los que son más generales, que son estos grandes modelos de lenguaje, algunos que le llaman conectores, que justamente que conectan diferentes tipos de información, buscadores más orientados hacia la búsqueda, sintetizadores justamente orientados hacia lo que es más sintetizar información, y lo vamos a ver en profundidad, y aquellas herramientas que se apoyan en inteligencia artificial justamente para lo que es apoyo a la escritura. No todos sirven para lo mismo. Entonces, pensando en esta charla y pensando para qué nos puede servir y pensando en estudiantes que están desarrollando diferentes trabajos académicos o están haciendo el trabajo final de grado, nosotros nos planteamos que para diferentes etapas vamos a utilizar diferentes herramientas. Y la idea es que esto obviamente no está marcado en piedra, no está grabado en piedra, no es algo fijo ni es algo prescriptivo, es simplemente cómo podemos organizar y ver cuáles son las fortalezas de algunas plataformas con otras para las diferentes etapas. Y delimitamos, y nos planteamos cuatro grandes etapas de lo que es el proceso de generar un trabajo académico, que obviamente tiene más, que obviamente se puede utilizar de varias formas, pero que nos pareció que podía servir como para ejemplificar el uso de las diferentes herramientas. La delimitación del tema, por ejemplo, cuando recién estamos empezando y estamos viendo a ver qué hacemos, qué no estudiamos, va por aquí, va por allá, o tenemos que redactar algo puntual, pero no sabemos el enfoque que darle. La etapa de revisión bibliográfica, que es así, es bastante coherente y la tiene todo el mundo. Después lo que es el análisis de esa información, una vez que yo selecciono material que me sirve, después yo analizo esa información y por último una etapa de redacción. ¿Tá? Vamos a darnos cuenta cómo hay diferentes herramientas específicas como para cada etapa y hay otras que se pueden utilizar con cautela para varias etapas o por lo menos de apoyo en esos, ¿no? Para la limitación del tema, nosotros en ese gran paraguas. En ese gran paraguas que nosotros hablamos de limitación del tema, sino es justamente cuando estoy viendo qué estudiar, qué no estudiar, qué aspecto le doy, qué enfoque, por dónde va la mano, nosotros decimos que para esa etapa es muy útil utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa como son los modelos que ya conocemos todos, ¿tá? Que son mucho más generales y que nos sirven para una gran variedad de tareas. Obviamente que estos modelos, como hablamos, pueden seguir siendo de muchísima utilidad a medida de que vamos avanzando en el trabajo y lo podemos utilizar para otras cosas. Pero acá les queríamos mostrar, por ejemplo, cómo nos puede ayudar para esto y hablamos de hacer una lluvia de ideas. Yo estoy trabajando un tema muy general,
hago una lluvia de ideas, le digo, decime cuáles son todos los enfoques que puedo trabajar con esto, o qué investigaciones te parece que pueden salir de este gran tema que estoy haciendo acá. Relacionar conceptos, estoy trabajando con esto y quiero articularlo con esto, pero no me doy cuenta si tiene sentido o no, podemos utilizar esto de apoyo. Contrastar ideas, hacer un ping-pong, ir haciendo un diálogo justamente con estas herramientas, ir diciéndole, estoy haciendo esto, ¿qué otro enfoque puedo darle? ¿Le puedo dar esto? ¿Y qué te parece si le sumo a esto? No, no, no. Y toda esa contrastación de ideas y de articulación de diferentes temas, diferentes aspectos, diferentes enfoques, puede ser muy rico en etapas iniciales para darme cuenta dónde estoy parado, ver conexiones entre diferentes autores y papers. Recuerde siempre que si traemos autores y artículos puntual, verifiquemos que existan y contrastemos la fuente. Explicar ideas y conceptos. Yo estoy trabajando tal cosa, pero no termino de entender. ¿Me lo explicás como si tuviera 5 años? Bueno, esto es ideal para eso. Estructurar el trabajo, estoy generando un trabajo que tiene tal y tal parte, pero no me doy cuenta que irá primero, que irá después. Bueno, nos puede dar varias posibilidades de cómo estructurar el trabajo, ayudar a ampliar o acotar el tema. Mirá, es un tema para un trabajo final de grado, te parece que es mucho, que es poco. Obviamente todo esto en conjunto, ¿no? Que es parte, es una herramienta y un apoyo, parte de un ecosistema muchísimo mayor, donde yo tengo un director, tengo un docente guía, tengo un montón de apoyo, tengo bibliografía de curso, pero me puede llegar a servir para ir peloteando en esta primera etapa. Reformular ideas como preguntas de investigación, muchas veces eso puede llegar a ser un desafío, sobre todo cuando estamos dando nuestros primeros pasos, cómo formular una buena pregunta de investigación, que obviamente después va a ser testeada, va a ser reformulada, pero podemos tener varias ideas. Y bueno, cómo se les ha de proponer diferentes perspectivas, como ya se ha dicho, y siempre, siempre, siempre corroborar la información. Como se van a dar cuenta, esto es algo que vamos a repetir bastante durante toda la charla. Otra cosa que no está en la presentación, pero es bueno resaltarlo, que son modelos que son muy complacientes, o sea, siempre buscan la satisfacción del cliente de alguna forma, y dentro de esa complacencia, decir siempre tenés razón, tenés razón, tenés razón, pueden terminar cayendo en el error. Entonces, nada, siempre ir testeando lo que nos van dando estas herramientas. ¿Cómo nos relacionamos cómo hacemos estos diálogos con las herramientas de inteligencia artificial? Bueno, a través de prompts, a través de instrucciones, que son las que le damos para generar el contenido deseado. ¿Qué debe contener un buen prompt? Bueno, nosotros tomamos esto de una universidad que le vamos a dejar ahí el link, pero sepan que es una cosa que está bastante discutida, que si los prompts siguen teniendo que generarse de esa forma, que si vale la pena darle el rol a la inteligencia artificial para que te haga la respuesta. Nosotros creemos que cuanto mayor descripción y contexto se le pueda dar a un modelo de inteligencia artificial, mejor va a ser el resultado. Entonces, por eso, después de una discusión y una revisión ahí un poco de cómo está el estado de situación, decidimos incluir esto. Un buen prompt, nos dicen, tiene que tener una identificación de un rol, de una persona. ¿Qué rol debe adoptar la inteligencia artificial? Actúa como un docente que está evaluando y te doy mi trabajo. Actúa como un editor y fíjate si tengo errores en la escritura. Eso le va dando pistas al modelo de lenguaje para ver específicamente qué es lo que nos tiene que responder y desde qué perspectiva lo tiene que hacer. Otra cosa es darle la tarea específica, el trabajo que debe realizar. Necesito resumir esta información en 300 palabras. El contexto. ¿Qué información adicional yo le puedo dar para que genere esa tarea, haga esa tarea con mayor eficiencia? Bueno, estoy haciendo, yo qué sé, mi TFG y necesito el resumen y tiene que cumplir estas pautas.
que están disponibles en la página de la corrección de TFG archivo. Y finalmente el formato, ¿cómo quieren que me lo dé? Presentame esta información en forma de tabla, presentame esta información estructurada en párrafos, ese tipo de cosas. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Está? Vieron que acá en azul dice el rol, ahí le digo de dónde fue tomado esto, dice el rol y es, asume el rol de un asesor metodológico con experiencia en investigación cualitativa y cuantitativa. Estamos situando dónde queremos nosotros que traiga nuestra respuesta. Una tarea, está en rosadito, recomienda uno o varios enfoques metodológicos adecuados con el objetivo de la investigación, justificame su elección y describime y ponerme ejemplos de aplicación. Una tarea muy concreta. El contexto es que le da la pregunta de investigación, hipótesis o lo que sea, y que necesita orientación para ver cuál podría ser el método más adecuado. Y el formato es lo que habíamos dicho, cómo yo quiero que me lo devuelva. Devolvémelo en un texto estructurado, en 3 apartados, metodología, justificación y ejemplo. ¿Sí? ¿No? Pensé que había una pregunta. Acá les mostramos un ejemplo por ejemplo, de cómo podemos hacer un sondeo primario sobre información para empezar a ir a enterarnos. Se le preguntó a Claude y le dijimos, actúa como un experto con experiencia de investigación sobre cultivos, productos agroalimentarios y su relación con la salud humana. Rol, elabora un panorama general de los principales aspectos que deberían estudiarse sobre la yerba mate y sus posibilidades y sus posibles, perdón, efectos en la salud, ta. Organiza la respuesta en temas principales e indica brevemente qué aspectos podrían ser. Entonces acá le estamos dando instrucciones muy concretas y que nos da un esquema muy puntual, pero que a nosotros nos puede servir para organizarnos y estructurarnos específicamente cuando lo que queremos estudiar y ya tenemos más o menos una idea. ¿Se entiende esto? La idea no es focalizarnos en los prompts. Los prompts los estamos viendo porque nos parece que son útiles a la hora de interactuar con este tipo de inteligencia artificial, con estos modelos. Pero lo que queremos mostrar con esto es que cuanto más concretos y específicos seamos, más relevancia nos va a dar y más fácil va a ser para nosotros contrastar esta información. Una cosa importante, siempre verificar la información, como les dijimos, lo van a escuchar hasta la sopa, más que nada por el tema de las alucinaciones, que ya las explicamos, y lo que habíamos dicho, que estas respuestas no van a sustituir jamás ni a la lectura crítica ni al juicio humano. Entonces, nosotros tenemos que evaluar qué tomamos de ello, cómo lo armamos, cómo lo articulamos, cómo lo modificamos, lo transformamos y finalmente cómo lo vamos a presentar. Tenemos que evaluar la información, verificar datos, sobre todo de autores y teorías, pero también fechas y eventos, si nos dice que pasó tal cosa en tal fecha, verificar, porque son modelos que si bien están muchísimo mejor que hace un año, alucinan muchísimo menos, muchas veces ya te presentan fuentes a la hora eh, de generar información, siempre hay que chequearlas, conceptos y definiciones, sobre todo si nosotros no sabemos de qué estamos hablando. Si nosotros ya sabemos de qué estamos hablando, vamos a poder evaluarlo, pero si no sabemos de qué estamos hablando, siempre conviene chequear con alguna otra fuente. Y datos estadísticos. El 15% de la población consume mate. No lo sabemos. ¿Dónde sacaste esa información? ¿Dónde está fuente? ¿Dónde está la fuente? Quiero verlo. A veces es una puntualización tan sencilla como esa, que no es que nos lleve todo otro trabajo de hacer otra búsqueda en Google, buscar una fuente y contrastarlo, sino pedirle a la propia inteligencia artificial que nos muestre dónde sacó esa información y nosotros podemos hacer ese control. ¿Se entiende? No es la idea complicar y hacer que el trabajo sea 3 veces más, sino que cada vez que nos diga cosas, preguntarle de dónde salió y contrastar que esa fuente es una fuente de calidad y es una fuente real. Bueno, lo mismo con las citas y referencias, porque todos aquellos que trabajamos en este mundo sabemos que las alucinaciones en cuanto a las referencias bibliográficas son fantásticas, existen, se llaman referencias fantasmas, que no redireccionan a nada, material que nunca existió, o sea que si te
le piden a estos modelos que les genere, que les pase alguna información o fuentes, siempre las tienen que chequear. Y bueno, evalúen también con su propio juicio crítico los posibles sesgos. ¿Tá? Entonces, para la búsqueda de información, ¿no? Nosotros ya estuvimos viendo todo este proceso previo de delimitación de citas y, perdón, de delimitación de temas, de generación de primeros contenidos, de ping-pong de ideas, de contrastes entre conceptos, de articulación y todo esto que estamos hablando, que estas herramientas son extremadamente útiles. Pero ahora necesitamos hacer una búsqueda, una revisión bibliográfica sistemática, necesitamos hacer una búsqueda en serio, conseguir la fuente. ¿Nos sirven estas herramientas para esa búsqueda de información en profundidad? Recuerden que acá nosotros no vamos a hablar de Google o de Wikipedia o en general de lo que nos aparezca, sino vamos a hablar puntualmente de lo que es información académica, información contrastada, información validada, información información que es de calidad, que está generada por una institución educativa o de investigación. Entonces, ¿nos sirve la inteligencia artificial generativa? ¿Qué les parece? A ver si alguien se anima a contestar después de haber visto todo esto en el chat. A ver, ¿tenemos a fijarte si contestó alguien? No, a ver. eh, Paola responde, ¿hay guías específicas muy útiles para buscar bibliografía? Silvana contesta no. Ana María medianamente. Nicolás supongo que sí, yo las uso para eso. Bueno, justamente me encantó, por eso estábamos preguntando. Eh, todos estos modelos de inteligencia artificial están fantásticos, tienen un montón de usos, pero, como bien decían, hay, tienen los, tienen ciertos problemas a la hora de generar información. ¿Tá? De buscar información. Si bien están muchísimo mejor que hace años, seguimos teniendo el problema de que son modelos probabilísticos, que cuando nos generan una información probable, van confeccionando la respuesta en el momento y no es que vayan a la búsqueda puntual, a menos que se lo pidamos específicamente, después, que tienen alucinaciones, ya hablamos de la referencia a fantasmas, de un montón de cosas, que no sabemos de dónde sacan la información y que necesitamos encontrar fuentes confiables. A ver, ¿qué significa esto? ¿Significa que yo no puedo usar ChatGPT para una búsqueda de información? Nosotros le podemos dar el uso que queramos, acá no tenemos nada prescriptivo que no le vamos a decir no se haga. Lo que sí le decimos es que las búsquedas pueden, no sabemos qué criterios utiliza, no sabemos qué otra información hay. ¿Por qué seleccionó 5, no seleccionó 10? ¿Por qué seleccionó esos 5? ¿Esos 5 existen? A veces sí, a veces no. ¿Qué más existe en el universo que yo estoy buscando? ¿Puedo hacer una búsqueda sistemática y filtrar todos los artículos que me sirven de mi tema para eso? No sé si me explico la diferencia. ¿Pueden servir? Sí, pueden servir. Hay herramientas que son mucho mejores, porque no todo es ChatGPT. Porque como lo que vemos acá, la idea es, estas herramientas nos sirven para todas estas etapas, nos sirven para orientación, procesar datos, y bueno, y todo lo que venimos hablando, pero para lo que son búsqueda de información científica, existen otras herramientas que son mucho más específicas y que están pensadas y trabajan con bases de datos académicas, abiertas muchas de ellas, y que nos permiten hacer una búsqueda mucho más puntual. Y ahora vamos a ver. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a hablar entonces, como decía Eugenia, ir. Recuerden que vamos con todo el paso lógico de lo que es. Bueno, estábamos en la etapa de definición, estábamos en la etapa del ping-pong, de las ideas. Ahora, ¿cuáles nos pueden servir para lo que es la búsqueda de información académica? Como decimos siempre con Eugenia, nosotros hicimos una pseudo clasificación, leímos artículos sobre el tema, y esto puede cambiar. De estas herramientas, antes de pasar a darlas,
Recordar que muchas tienen versión eh, básica y después premium, que permite más búsquedas, más funcionalidades, más chiches, por así decirlo, pero en realidad ya con la versión básica se puede trabajar perfectamente. Entonces, ¿qué queremos decir? No todo es ChatGPT. Para buscar, hay sistemas de IA orientados específicamente a la búsqueda de información académica. Nosotros los clasificamos en estas categorías, que son los buscadores, que recuperan información académica, respuestas basadas en documentos, algunos nos permiten dialogar con el PDF y hacerle preguntas, buscan en plataformas abiertas académicas, y después tenemos los conectores, ¿tá? Estos mapas conceptuales que muestran relaciones entre conceptos, autores y papers. ¿Ah? Vamos a verlos. Buscadores. Entonces, los buscadores, estos que decimos que están específicamente orientados a buscar información académica, si bien siempre hay que verificar, buscan específicamente artículos científicos e información académica. La mayoría de ellos, si no es la totalidad, tiene interfaz en inglés, pero nos permite hacer búsquedas en español. Ya sabemos que la lengua por excelencia para la comunicación científica es el inglés, pero se puede preguntar en español. Si bien recopilan información académica, siempre hay que evaluar los materiales a los que nos derivan, ¿no? Si nos traen una serie de documentos, hay que revisarlos, ver a dónde nos lleva. También destacar que no es que estos buscadores tienen un contrato con revistas y que se suscriben, sino que en realidad cuando vamos a estos buscadores y nos recuperan materiales a texto completo es porque ya estaban libres. Por eso no todo está a texto completo, lo que no pueden conseguir nos van a traer los metadatos, que es la información básica, como resumen, los autores, el título, y ahí está el uso conjunto con las bases de datos tradicionales. Se sigue utilizando el Google Académico, se sigue utilizando las búsquedas en bases súper relevantes como lo es el portal Timbó. Recuerden que el portal Timbó tenemos acceso a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, que tenemos una suscripción año a año que se paga mucho dinero, tenemos acceso a muchísimo material, no se usa tanto como se debería, y todos los años se llevan estadísticas y si no lo usamos, perdemos inversión en suscripciones. Por lo tanto, hay que animarse a usar el portal Timbó, podemos buscar en estas bases de datos y después buscar los artículos que nos trae en el Timbó, siempre manejando todas las herramientas disponibles. ¿Qué tienen los buscadores que los hace tan atractivos? ¿Qué es lo que trae la IA? Es buscar en lenguaje natural. Igualmente, cuando vamos a buscar el lenguaje natural, que no es esa búsqueda rígida que a veces tenemos, rígida, se lo llama así en el portal de Invo, que es renglones, donde buscamos, donde ponemos palabras claves que se combinan con operadores booleanos, es más exquisito quizá a la hora de determinar la terminología, si no, no nos recupera, ¿tá? Pero cuando vamos a hacer una búsqueda de lenguaje natural, igual no hay que perder de hacer una buena pregunta, hacer una pregunta estructurada, especificar los límites de esta búsqueda en la pregunta, límites geográficos, límites temporales, límites disciplinares. Es un proceso iterativo de ida y vuelta. ¿Ah? Podemos incluso reformular nuestra búsqueda en una guía como Claude o Gemini y todos estos que son más generales, y después esta pregunta trasladarla a estos grandes buscadores para que sea realmente eficiente. Los que buscan devuelven documentos y no generan respuestas. No nos trae un informe sobre el tema como ChatGPT que trae un documento base, sino que te llevan a los documentos. El modelo de lenguaje actúa como la interfaz, no como la fuente de la respuesta. Selecciona documentos por relevancia, tenemos una búsqueda, una similitud sintáctica y semántica. Podés armar o afinar el prompt con la ayuda de una inteligencia artificial generativa. Es decir, tengo abierto Claude o ChatGPT, me ayuda a hacer la pregunta con lo que hablamos de hoy, tareas, funciones, formatos, y después la pasamos a estos buscadores académicos. Nosotros ponemos como ejemplo uno, pero como dice Eugenia, en una semana esta PPT ya caducó. Ponemos hasta porque es uno que es fácil de usar y además es 100% gratuito. ¿Ah? Ustedes van a tener, si bien el formato cambia, la búsqueda en todas estas herramientas de buscar son bastante similares. Tenemos un box para poner una pregunta que ustedes la pueden perfeccionar.
En este caso, te permite buscar una búsqueda estándar y una búsqueda más profunda. Acá pusimos el tema, se dan cuenta que la interfase está en inglés, pero pusimos la pregunta en español y buscamos el hilo conductor de esta charla, que era los efectos del consumo de yerba mate en la salud. ¿Tá? Le pusimos que considera aspectos beneficiosos como riesgosos, analizar la influencia de factores como su composición. Toda esta consulta la habíamos trabajado antes en otra inteligencia artificial, para que nos quedara más prolijo. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Después de hacer esta búsqueda, nos va trayendo el mecanismo de recuperación e interpretación de lo que le consultamos. Es decir, podemos ver en tiempo real cómo es que hizo esta búsqueda y qué tuvo en cuenta la inteligencia artificial para devolvernos los resultados. Este menú ustedes van a ver ahí que se va a ir corriendo, se va creciendo y podemos ver qué razonamiento, entre comillas razonamiento, pero no razonan, hizo para llegar a los resultados. O sea, explicita criterios de búsqueda. Ahora, con el paso del tiempo, la mayoría de las IA de búsqueda de información académica están explicitando, pero otras no mostraban cómo buscaban y no sabíamos por qué nos devolvió determinados documentos. Acá lo va explicitando en tiempo real y nosotros podemos ir refinando la búsqueda. Por eso este de el proceso iterativo. ¿Ah? Acá tenemos una serie de resultados. Recuerden que este taller no es práctico, capaz que en un futuro lo hacemos, pero este es para que vean lo básico, porque esto se repite en otras herramientas similares. Muestra cómo los agrupa en cuanto a la relevancia, ¿tá? Con esta similitud semántica y sintáctica, qué es lo que encontró, muestra los criterios de inclusión, por qué este documento está acá, qué temas tenía que me hacen que estén los resultados, permite exportar los registros, donde dice BibTeX, podemos exportarlos, por ejemplo, a un gestor de referencias bibliográficas como Mendeley y Zotero, que la biblioteca da charlas sobre ellos, que si bien no es inteligencia artificial, pero nos ayudan un montón a gestionar citas y referencias, permite filtrar por criterios, ¿tá? Tiene el enlace al artículo, que hay que ir a consultarlo, y después también te redacta una breve respuesta. No es una breve respuesta para copiar y pegar en mi trabajo, sino que en base a lo que razonó, redacta una respuesta que redirige a los artículos que trajo como resultado. ¿Tá? En caso de no conseguir el texto completo, sabemos que tenemos el portal Timbó y también los servicios de biblioteca. Ustedes saben que la biblioteca, para los que no lo conocen, tenemos un servicio que se llama SEGA, Servicio de Envío de Documentos Agrícolas, en el cual nosotros les enviamos textos completos de materiales que ustedes no pudieron conseguir, ya sea a través de convenios nacionales, internacionales, generalmente se consigue. O sea que tienen estas dos opciones, la biblioteca y animarse a usar el portátil. ¿Ah? Este listado, como les decía, puede ir cambiando. Lo hicimos en los artículos que leímos. Acá tenemos el nombre del buscador, el enfoque, de dónde saca la información, las mayorías de Semantic Scholar, y el acceso. ¿Tá? Muchos van a ver que tienen versión gratis y versión pro. ¿Tá? Que ahí es que pagar, y ahí tenemos usuarios que han pagado algunas, por ejemplo, como Consensus, Wondermind. Ahí ustedes ven hasta cuándo les sirve. Lo que puede pasar es que cuando ustedes están buscando les dice, bueno, ya accediste al máximo de búsquedas del día, prueba mañana, pero en un principio hay que animarse a probarlas y ver si realmente nos sirve o no suscripción, tener una suscripción. ¿Está? ¿Hasta acá vamos bien? En lo que es buscadores. Recuerden que esto es un pantallazo para que ustedes después los experimenten y los prueben. ¿Ah? Conectores. Bueno, ¿qué tienen de particular los conectores? ¿Cuál es la diferencia con los buscadores? Los conectores tienen esto que es relacionar artículos entre sí y unir, hacer interacción entre citas, temas y autores. ¿Ah? Son estos mapas. Acá tenemos una captura de pantalla de uno de esos, tenemos Litmap, tenemos Reserve Rabbit, pero es una búsqueda más temática en el que hay una interacción y se forman grupos en cuanto a un artículo que a veces se llama semilla que se sube a estas bases de datos. Acá tenemos las características principales de estos mapas semánticos que también los llaman grafos. Son mapas que guían la lectura, ¿ah? Hacen conexiones semánticas, exploran áreas poco conocidas, nos sirven para identificar papers que articulan en distintas disciplinas,
Nos identifican clústeres temáticos, estos nichos temáticos sobre determinado tema, y detectan vacíos en temas emergentes. ¿Tá? Entonces, la función principal de un conector es la exploración. Como ejemplo, ponemos uno de los más utilizados, se les digo, esto va cambiando, al día de hoy, 26 de agosto del 2026, es este, pero puede cambiar, es Research Rabbit, aunque nos gusta mucho el Maps también. Ustedes tienen acá la posibilidad en estos conectores de subir ustedes un documento a través del cual quieren explorar conexiones o hacer una búsqueda buscando por título, por DOI o palabra clave. Permiten conexión con Zotero. Zotero tiene muchas conexiones con este buscador. Ustedes pueden conectar Zotero con ResearchRabbit, con Cloud, yo no sé si con Consensus también. O sea, estas conexiones que me permiten ver las carpetas que tengo en estos gestores con el buscador. Y a partir de artículos relevantes genera todo un mapa de conocimiento y los conecta con artículos de interés. ¿Tá? Acá, por ejemplo, lo que hicimos fue, en vez de subir nosotros el artículo semilla, buscamos yerba mate, Ilex paraguayense y salud Uruguay. Nos trajo materiales, ¿tá? Como trae un buscador, pero después, a partir de los documentos que seleccionemos de esta búsqueda realizada, generamos un mapa de conocimiento que los conecta con artículos de interés. ¿Tá? Vemos estos dos materiales que nos parece que son muy pertinentes y ahí se generan los mapas. ¿Tá? Nosotros acá hicimos una captura de pantalla, pero ustedes se van a mover por círculos de diferentes colores, ¿tá? Y van a ir explorando esos clústeres temáticos, esas conexiones. Generalmente en estos mapas conceptuales los círculos más grandes y de mayor color son los que tienen las citas. Lo que une a los círculos temáticos son flechitas que indican quién citó a quién, y es una forma de moverme y buscar información de una manera distinta, identificando grupos temáticos y poder explorar bibliografía de una manera distinta al clásico buscador. ¿Tá? En este caso vamos a tener filtros para buscar, vamos a ver todas las redes de autores de ese artículos, están las keywords y palabras claves a la vista. Hay limitaciones de algunas funcionalidades que ya aparecen como premium, o sea, estamos en la versión gratuita, pero hay cosas que te va a dejar ver y te va a decir si quieres acceder, paga. ¿Tá? Y tiene los enlaces a los artículos. Como siempre, y no nos cansamos de repetirlo, todo lo que dan estas herramientas hay que chequear. ¿Vamos bien? Pregunta María Eugenia, ¿qué se entiende por clúster? Los clústeres son como nichos, son como grandes áreas de estudio sobre un tema. Es como un nicho de tal tema, de puntual de investigación, que yo los voy a ver todos juntos en estos círculos unidos y yo voy a poder ver, bueno, de este nicho puntual de información, de este tema puntual, es todo lo que está escrito. ¿Quién citó a quién lo citó más? ¿Quién citó a esa persona que citó a la otra? Y vas a poder investigar esas áreas temáticas, esos nichos que te pueden servir para decir, bueno, se puede investigar en esta área, qué es lo que ya hay, porque algo muy importante que nosotros recalcamos en las charlas, sobre todo Eugenia, es que se está dando mucha redundancia a la hora de escribir en el área académica, porque se escribe tanto y es tanta la información que se genera que ha pasado de personas que han escrito un artículo sobre un tema que ya está escrito por otros. ¿Ah? Entonces, acá es una manera rápida de ver qué hay sobre un tema o identificar una área temática poco estudiada que yo puedo investigar. Pero es eso, son nichos temáticos, los clústeres. ¿Bien? Perfecto. ¿Ah? Disculpen que ya les decía, esto es una charla que estamos dando las características de cada herramienta, pero no entramos a buscar por un tema también de tiempo y la idea más que ser una clase instrumental es tener todo dentro de un marco teórico y un concepto de que son las sillas. ¿Tá? Próximamente capaz que podemos hacer una mostrando una selección, ¿tá? Y con interacción y ejercicios de clase. ¿Tá? Acá tenemos los que hemos sacado, como les decíamos, de diferentes bases de datos y artículos académicos, Connected Paper, Insightful, a mí me gusta mucho el Maps, Research Rabbit, y ahí ustedes ven el enfoque, la base de datos y el acceso. ¿Ah? Bueno, terminamos la parte de buscar información, ya habíamos delimitado el tema. ¿Qué pasa cuando tengo todo ese cúmulo de materiales para leer y procesar? Que a veces sabemos que es tanto que por tema tiempos no podemos organizarnos, ¿no? Entonces tenemos los gestores, pero también hay herramientas que nos permiten hacer ese análisis. Recopilamos la información, recopilamos la bibliografía pertinente,
Hay que leer, hay que analizar, hay que resumir y seleccionar los documentos a utilizar. Hay herramientas de IA que permiten realizar estos resúmenes de manera rápida y en diferentes formatos, texto, audio, video. Aunque las IA, tipo chat o como ChatGPT o Cloud, te ofrecen, te lo resumo, te lo transcribo, lo que sea, no son tan eficientes como esta que vamos a mostrar ahora. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa con estos tipos de herramientas? La guía trabaja a partir de los documentos que subimos, ¿tá? Por eso se habla de racks cerrados. Se trabaja en un corpus propio. Lo que trabaja la herramienta no es en una base de entrenamiento que se le dio, sino que trabaja en cuanto a lo que nosotros subimos. ¿Ah? Puede trabajar con varios documentos a la vez, podemos seleccionar varios y subirlos en diferentes formatos. Trabajan con el texto completo de esos artículos que vamos a subir, citan desde esos documentos que subimos y tienen diversas funcionalidades. Por el momento, lo que hemos encontrado nosotros que ha sido más eficiente y efectivo es Notebook LM, que ahora es Gemini Notebook. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos permite? Hacerle preguntas a esa serie de documentos, lo sintetiza dándonos los conceptos básicos, dialogamos con ese PDF o ese Word, lo que sea que lo hayamos subido, nos permite convertir el texto en imagen y en video, hacer un PPT, un informe, una infografía, un mapa, crear podcast para escuchar los temas resumidos. Esto a nosotros nos ha sido muy útil. Tenemos estudiantes que nos dicen, yo soy de memoria auditiva. Entonces, subís un artículo, le pedís que te lo convierta en un podcast, lo vas escuchando mientras vas haciendo otra cosa y tenés ahí, si tenés memoria auditiva, está perfecto cómo se procesa. ¿Tá? También tiene la función de buscar en línea, pero en realidad te busca en Google y ya hemos probado y no es tan bueno, porque en realidad no busca en Google académico, sino que busca en Google en general. Si ponemos salud y bien paraguayensis, nosotros buscamos y te trae cosas muy genéricas, ¿tá? Así que no recomendamos la parte de buscador, sino la parte de procesador, de sintetizador. Tiene un límite para la versión gratuita. ¿Tá? Igual, esto se trabaja por cuadernos y estamos hablando de hasta 100 cuadernos en la versión gratuita. Por lo tanto, tenemos para rato, no es necesario pasarnos a la premium. ¿Tá? Entonces, ustedes van a tener un menú donde van a agregar las fuentes, que es subir todos los documentos, ¿tá? Pueden ser archivos, sitios web, todo lo que se les ocurra, lo suben, ¿tá? Y después tienen la parte de estudio donde les dice, bueno, ¿cómo te devuelvo esta lectura que hice del documento? ¿Querés un resumen en audio? ¿Querés un resumen en video? ¿Un informe, un cuestionario, una tabla de datos, un mapa conceptual? Igualmente, siempre decimos, todo esto que nos devuelva depende del uso que le vamos a dar, revisar, ¿no? Y los formatos son distintos que todo esto que está acá. Acá, por ejemplo, cargamos una cantidad de materiales que hablan sobre el tema de estudio de hoy, que era la yerba mate y su función en la salud, por ejemplo, el efecto antioxidante. Entonces, lo que nos hizo es un resumen de, bueno, todas las fuentes que subiste hablan de esto. ¿Tá? Y yo le puedo seguir haciendo preguntas para que me vaya respondiendo en base a lo que yo cargué. ¿Ah? Ahí ven que se carga un montón. Yo dialogo, le puedo seguir haciendo preguntas a esa serie de documentos o a el documento que yo subí, puede ser uno solo también. Y además tiene una función muy interesante que es configurar el chat de manera personalizada para decirle, por ejemplo, acá tiene como ejemplo, personaliza el estilo con que te va a responder. Responde con un nivel de estudiante de doctorado o responde con el nivel de un estudiante de secundaria, o responde, había uno que tenía como ejemplo, con docente exigente de la materia. En fin, podemos decirle al chat, personalizarlo para que nos responda de determinada manera y sea más eficiente en la interacción. ¿Tá? Entonces, ¿se entiende cuál es la diferencia de Notebook con otras? Que es, trabajamos sobre lo que nosotros cargamos, por eso lo de rack cerrado, y nos permite procesarlo y sintetizarlo a la hora de leer todos esos documentos, que son muchos, para hacer mi marco teórico de mi revisión. Una aclaración que no está en la presentación, pero que es sumamente útil, que es que cuando tú le haces, pasa la diapositiva anterior, por favor. ¿Sí? Vieron ahí en la pantalla general, donde dice haz una pregunta o creas algo, lo que sea, cuando tú le haces las preguntas, como te responde más el documento, en las respuestas los tenés como con 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sí. como linkeado directamente a qué parte del documento lo saca. Entonces, hacer el chequeo, poder hacer una cita concreta
o lo que sea, es como mucho más visual y útil, por eso realmente para estudiar y para sintetizar grandes cantidades de información es una herramienta útil. Volvemos a lo mismo, no es copiar y pegar la respuesta, para nada, pero sí nos sirve como para sintetizar algunas cosas y ya sabemos directamente de dónde lo sacó. No es que tengo que ir a ver de mis 10 fuentes que subí cuál de esas la nombraba y en qué parte, sino que directamente en la respuesta te va diciendo dónde lo sacó. Ya está. Siempre, no, perdón, siempre aplicando lo que les decíamos, pensamiento crítico y sobre todo dominar un poco el tema. Cuando buscamos un tema que desconocemos, ahí es cuando hay que tener más cuidado porque las IA te pueden, en este caso no, en esta no, pero te pueden inventar datos, te pueden inventar organismos internacionales que no existen, te pueden eh, alucinar. Por eso es importante siempre estudiar sobre el tema sobre el que vamos a trabajar y siempre corroborar cada una de las fuentes de información que nos trajo como resultado. ¿Tá? Entonces, para sintetizar, por ahora, lo que hemos visto y que hemos practicado nosotras, como eficiente, encontramos en la UL. Ya sabemos que otras herramientas lo hacen, pero acá el resultado es muy, muy interesante y certero. ¿Tá? Estaba la parte de predeterminar, si no el personalizar, perdón, si no lo dejamos como predeterminado. Y se puede esto complementar con una guía generativa como apoyo para configurar el estilo de la respuesta. Siempre podemos tener, como hicimos con el buscador, abierto otra inteligencia artificial, por ejemplo el Claude, decirle que nos ayuda a mejorar algún tipo de las preguntas o el estilo de las respuestas y todo se combina para obtener mejores resultados. ¿Ah? ¿Vamos bien? Bueno, ahora viene la parte candente que es la redacción, que es cuando vamos a escribir. ¿Qué pasa con esto acá? Acá es cuando abrí bien los ganchos. El uso de la IA nos puede ayudar a redactar un trabajo, pero debe ser usado con muchísima precaución y pensamiento crítico. ¿Ah? Ojo, no es lo mismo pedirle a la IA que nos ayude a escribir una idea a que nos escriba una idea. Se debe tener en cuenta que las citas y las ideas originales tienen que quedar bien claras y diferenciadas, evitando confusiones y plagio involuntario. Perdón, quedó una pregunta de antes. Ah, sí, Juan sí, Luis pregunta si no hay posibilidad que alucinen aunque les aportemos los materiales de referencia. Y la respuesta es sí, siempre hay sí. posibilidad de Mm. alucinación. Las alucinaciones están por el momento inherentes a lo que son estos modelos de artificial. Lo que pasa es que se reduce un montón. Y a su vez, como te, te redirige directo a la fuente en donde lo sacó, es mucho más fácil chequearlo. Quiero decir, da una respuesta, tú puedes leerla y haces clic en esos numeritos que generan como la cita y vas directamente a donde lo dice en la fuente. Entonces ahí te puedes dar cuenta si la interpretación de ese documento es fiel o no, o alucinó. Alucinar, pueden alucinar, pero es muchísimo, muchísimo, muchísimo menos que una inteligencia que no funcione con estos sistemas de RAR. Cualquier cosa, aunque sea un tema que ya hayamos dado, levantan la mano, ponen en el chat y recuerden que esto después lo dejamos grabado y la presentación se las pasamos. Sí, perdone la interrupción, pero me pareció Sí, no, 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 que vos antes de irnos del tema estaba bueno terminar con la música. cualquier aporte que quieran hacer, más allá de preguntar, lo ponen en el chat y lo leemos, ¿tá? Que sirve para todos. Entonces, veníamos hablando de ya un tema más delicado que es redactar, ¿no? ¿Hasta cuánto yo le puedo decir a una inteligencia artificial que me refrasee un párrafo, que me ayude a escribir algo? Ya que siempre hay que tener cuidado porque ahí nosotros somos los que tenemos que hacer la escritura. ¿Tá? Y no podemos pedirle que nos escriba un trabajo y el tema de las citas y evitar confusiones y el plagio involuntario es muy importante. Si tenemos que redactar un párrafo con un estudiante de elaboración de trabajo final, decía que tiene que citar varios autores y a su vez sacar una conclusión y se la pasó a la IA se lo devolvió, ahí no queda muy claro la idea. Entonces vamos a ver para qué nos puede servir siempre con precaución. ¿Sirve para un apoyo de la redacción? ¿Para qué sirve? Para detectar faltas de ortografía o inconsistencias en el uso de tiempos verbales, ¿ah? Pasarle un trabajo nuestro y que detecte faltas e inconsistencias a la hora de redactar. Para sugerir formulaciones más claras,
formales o adecuadas al registro académico. Recuerda que son sugerencias para señalar repeticiones, ambigüedades, pasajes difíciles de entender. Nosotros redactamos algo, lo subimos y le pedimos que nos haga un análisis de todo esto. Recuerden que ahí que el prompt quede claro es fundamental también. Nos puede proponer mejoras en lo que es puntuación, cohesión y estructura de las frases. ¿Tá? Pero es como quien le pasaría un corrector ortográfico de Word, pero mucho más competente, pero siempre el trabajo lo tenemos que escribir nosotros. ¿Tá? Faltas ortográficas, formulaciones, inconsistencia, ambigüedades, repeticiones, puntuación, cohesión, estructura. Ejemplo. ¿Tá? Y acá tenemos un ejemplo de los roles que hablábamos hoy. Primero le decimos, la persona, el rol, asume el rol de un editor académico especializado en redacción científica. ¿Tá? ¿Qué tarea le encargo? Quiero mejorar la claridad y la precisión de un texto científico sin alterar su contenido. ¿Tá? ¿Cómo quiero que lo haga? Reescribe el texto optimizando la estructura de las frases, evitando repeticiones y mejorando la fluidez. Indica las modificaciones realizadas y su justificación. ¿En qué formato quiero que me devuelva esto? Devuelve una tabla de 2 columnas, texto original versus texto mejorado, seguida de una lista de observaciones. Vemos acá, sí, Pregunta Silvana si es conveniente subir el trabajo que se está escribiendo a una inteligencia artificial para su corrección, considerando que puede ser utilizado para entrenar el modelo y puede ser reutilizado a futuro. Eso es la pregunta sí, del millón, en realidad. sí, Esto acaba de depender directamente de lo que yo estoy escribiendo. Muchas veces son resúmenes más generales que no tienen otras, no tienen mayores implicancias. Ahora bien, si estoy haciendo un trabajo que capaz que es más confidencial o algo que yo no quiero que vea la luz o que justamente sirva para entrenar el modelo, en esos casos la decisión creo que es individual y debe sopesar muchas cosas. Nosotros estamos pensando acá en casos que se están viniendo dando muy, muy a menudo. Estoy escribiendo algo, se la paso a la IA, me la redacta de vuelta y a veces yo lo copio y lo pego sin pensar mucho más. Ya sabemos que todo el uso de la inteligencia artificial, sobre todo estos grandes modelos, tiene más connotaciones de lo que se ven a simple vista. Ya sabemos que no podemos subir ninguna información, o no deberíamos subir información que tenga datos sensibles o confidenciales, y cuando estamos trabajando con algo nuevo, novedoso, no es un resumen de otra cosa, o no nos interesa que eso vaya a, justamente a usarse en otros modelos, ahí no deberíamos hacerlo. Pero tenemos que hacer muy bien la articulación y el equilibrio en este tipo de cosas porque sabemos que se está usando. Entonces, un poco lo que queremos que se lleven de la charla de hoy va justamente en eso. Yo tengo que estar consciente en que lo que yo subo puede llegar a ser utilizado sí. para entrenar el modelo y puede ser utilizado en el futuro. Entonces, yo tengo que tomar esa decisión plenamente consciente de estas explicaciones. Entonces, si estamos trabajando con algo que nos parece que no va a ser, que ya está chequeado, que no va a ser, no tiene datos confidenciales, que realmente necesitamos ese apoyo porque nos necesita mucho, adelante. Pero esas decisiones las vamos a tener que tomar cada uno de nosotros, ¿está? Pero es cierto. Paola dice que ChatGPT puede configurarse para que lo que le subamos o le preguntemos no entren en el modelo, no es el resto. ¿Esto es confiable? Es la pregunta del millón. En realidad nosotros no lo sabemos y yo no he encontrado nadie que asegure que la información que nosotros subimos no es. Es cierto, todos tienen eso de privacidad y recomendación personal, conviene hacerlo. ChatGPT, Claude, Gemini tiene en la parte de preferencias, se puede ir a configurar puntualmente, no se utiliza esta información para entrenar el modelo, pero los datos que subimos nosotros no sabemos a dónde van. No hay transparencia en eso. Entonces, desde
esa falta de información, que incluso se le pregunta a la propia inteligencia Inteligencia. artificial, que va a decir, no lo tengo nada que ver, no tengo idea. Conviene un poquito tener cuidado con la información que subimos. María Eugenia dice que a lo que dice Paola, adhiero que Gemini permite no guardar las conversaciones y así no se entrenan en el modelo. Volvemos a lo mismo. Eso es lo que sé. A ver, esto lo vamos a tener en todas las inteligencias, en los modelos de inteligencia artificial. Nosotros no tenemos una respuesta. Lo que sí sabemos es que no hay una transparencia y que en ciertos ámbitos académicos se está diciendo no suban, no se permite, por ejemplo, a los revisores utilizar modelos de inteligencia artificial para hacer las revisiones de los artículos, porque justamente eso es información. ¿Se entiende? A menos que haya un sistema de inteligencia artificial cerrado, que solo trabajen a nivel local, que no suban a la nube, que es todo bastante más complejo. Nosotros eh, lo que venimos acá es a plantearle la situación que tenemos al día de hoy y a instarlos a pensar en estas cosas a la hora que yo le voy a dar un uso. Claro. Y Eh, siempre usarlo con precaución. Pregunta Leticia por último si Notebook es confiable. Tiene lo mismo, o sea, nosotros en realidad lo que nos permite a nosotros Notebook LM es que nosotros le subimos material, papers, de artículos, capítulos de libros, nos hace muy buena síntesis. Entonces, en realidad, lo que subo, lo que procesa, no me va a hacer mucho la diferencia porque eso ya está disponible y probablemente ya fue utilizado para entregar el modelo. Ahora, si yo le voy a subir cosas mías, propias, para hacer una síntesis o para que me lo redacte de vuelta, yo tampoco tengo tan claro. En teoría no, en teoría es lo que dice, si vos le sacás esa información no lo uso para entregar el modelo, pero no sabemos realmente a dónde va. ¿Tá? Por eso justamente como la Paola, las revistas, los editores no permiten, justamente para mantener la confidencialidad. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, sintetizando para seguir un poquito con esto, eh, actuar con precaución, no con paranoia. Subir las cosas con las que nosotros nos sentamos cómodos trabajando, pero hacerlo sabiendo que por al día de hoy este es el panorama. Claro, incluso lo que dice siempre Eugenia, si vamos a subir algo original, con información sensible o personal, por ejemplo, no sé, estamos subiendo el trabajo de alguien y queremos que nos ayude a evaluarlo, ahí se anonimizan los datos, no se pone nombre, no se pone apellido, no se pone datos personales, pero también tengan en cuenta que esta charla fue pensada para estudiantes que ya le están usando y a veces no le están estudiando bien, usando bien porque no tienen pautas. Entonces, esto es justamente dedicado a todos, pero especialmente a ellos, los que sí están usando, que lo sepan usar, que abran los gatos en cuanto al tema del entrenamiento, de lo que decía Eugenia, de pedirle al sistema que eso no lo use para el entrenamiento interno, pero sobre todo tener en cuenta que siempre partimos de la base de tener cuidado, de pensamiento crítico que siempre debe estar, de estudiar los temas a los cuales les vamos a subir, y que, por ejemplo, con herramientas con ULM, generalmente lo que estamos subiendo son artículos que encontramos de buscar en otra guía, que ya existen, que ya están, que no es material original, que nos va a ayudar a leerlos y a poder resumirlo, ¿está? Pero obviamente, si estamos escribiendo un artículo para una revista y queremos que nos lo corrija, antes de mandarlo a esa revista, hay que tener cuidado. Eh, Diego hace una pregunta sumamente interesante a la que, Sí. para variar, no vamos a tener una respuesta precisa. Que pregunta, dice, pedirle que te corrija un texto redactado por nosotros, ponerlo en el TFG, el texto corregido, mejorado, no es lo mismo que pedirle que lo redacte la inteligencia artificial y poner eso en el TFG. Según el propio el mecanismo que vayamos teniendo, perdón, que del trabajo, es verdad, y poner eso en el TFG según el PROM y el mecanismo del trabajo que vayamos teniendo por la guía de referencia. A ver, cada vez que van a, para utilizar la inteligencia artificial en un TFG, como dijimos, Sí. como no tenemos un marco normativo, sino que tenemos cierto marco orientativo, lo que nosotros les recomendamos es que lo hablen directamente con su tutor, con su director, perdón, con su director de TFG, con su docente de guía, pregunten qué está permitido y qué no.
De esa misma forma les decimos que lo que nosotros estamos acá mostrando, que serían los usos correctos, transparentes y éticos, tiene que ver un poco con eso que decís, si yo la voy a utilizar para mejorar la redacción, yo puedo poner en algún apartado, se utilizó tal versión, ahora lo vamos a Ahora ver vamos a ver igual, eso. Sí. pero se puede aclarar y transparentar el uso y para qué se usó y los límites pero siempre tienen que contar, sobre todo en el tema de los que expliqué, con los docentes, lo que se permite y lo que no se permite. ¿Ah? No sé si alguien tiene una pregunta más. No, está muy buenas estas interacciones porque además permiten un diálogo que es lo que queríamos generar también, ¿no? Y que hay muchas preguntas sin responder. Bueno, seguimos, estábamos con la redacción. Entonces estábamos con este prompt, donde le pedíamos que nos ayudara a reconstruir, a corregir, a hacer dos versiones para las cuales estudiarlas y sacar ideas de ahí, ¿sí? Acá tenemos otra donde le pedimos actúa como un redactor científico especializado en comunicación académica, necesito un título y un resumen atractivos y precisos para mi artículo, genera 3 títulos alternativos y un resumen de unas 250 palabras, añade 5 palabras claves relevantes y explica brevemente por qué son adecuadas, entrega el resultado en 4 secciones, título, resumen y palabras claves y justificación. ¿Tá? De esto que me devuelva, yo no es que voy a copiar y pegar, sino que me va a tirar ideas. Y después yo lo redacto a mi manera, ¿tá? Siempre como un asistente y siempre con cuidado. De herramientas de redacción, nosotros estuvimos buscando algunas de las más recomendadas, Grammarly, Quillbot, TipL, Paperpole, Trinca. La mayoría de estas tienen una versión premium y la versión gratis te permite hacer poca cosa. Realmente en esto no tenemos áreas de expertise, por lo tanto hicimos una búsqueda de las recomendadas, pero no pudimos profundizarlas demasiado, pero son herramientas que están ahí, ¿tá? Y generalmente, como les decía, permiten hacer poca cosa y después hay que pagar. ¿Ah? Pero están, para que les interesen, están allí. Ahora pasamos a la última etapa, ¿no? Estábamos hablando de hilo conductor, el proceso de elaboración de un trabajo académico, ¿no? Hicimos la lluvia de ideas, buscamos, sintetizamos, resumimos, pero ahora viene la parte de justamente hacer correctamente las citas y las referencias, ¿tá? En este caso hablamos de la importancia de citar y referenciar porque eso garantiza la credibilidad y evitar el plagio. Nosotros cada vez que damos una charla de biblioteca y hablamos de citar y referenciar, esto está íntimamente vinculado a lo que es justamente evitar el plagio, la credibilidad y también con la integridad académica. ¿Ah? Entonces, nosotros recomendamos el uso de gestores de referencias bibliográficas, ¿tá? Que no son IA. En este caso, Timbo y Sotero, que son gratuitos, aunque Sotero, perdón, Timbo y Mendeley, Sotero y Mendeley, perdón, estaba pensando en Timbo, Sotero y Mendeley, que son gratuitos, que tienen diversas funcionalidades y automatizan lo que es la elaboración de citas y referencias. Como ahora todo el mundo le está metiendo inteligencia artificial a todo, Mendeley tiene unas herramientas de inteligencia artificial, pero hay que pagar y son las que permiten hablar con el PDF. Y Zotero tiene esos plugins que se conectan hay uno que es Zotero GPT, que te permite dialogar con los PDF de tu colección, la conexión con ResearchRabbit, con Consensus, o sea, han agregado cositas, aunque no son específicamente inteligencias artificiales, pero por ahora, al día de hoy, no hemos encontrado nada más eficiente que un gestor de referencias bibliográficas, repito, Mendeley Sotero. Después hay otros que son pagos, nosotros no los usamos porque no tenemos suscripción, ¿tá? Pero esos dos son buenos y están incorporando herramientas de inteligencia artificial. Hay algunas herramientas IA, como BitGuru, Quillboss, Crim, que nosotros las probamos, pero ¿qué pasa con estas herramientas? Tienen siempre que ir acompañadas de la revisión humana con los manuales en mano, ya que pueden cometer errores. ¿Qué pasa con las citas y las referencias? Tengo que averiguar qué normas utiliza la revista donde voy a publicar. En el caso de TFG y trabajos de maestría, son las normas APA. Entonces, la única manera de que funcione utilizar estas herramientas es tener las normas en mano, la guía de biblioteca
redactada especialmente para hacer citas y referencias en APA 7, y ahí probar, si quieren, algunas de estas herramientas. Pero siempre, siempre tenemos que tener una noción básica del tema para entender si nos está dando los resultados bien o no. Por ahora, lo más eficiente hasta el momento son los gestores de referencias. Estas herramientas, Biguru, Quillbot y Script, las usamos, las probamos, pero le falta todavía madurar. Y si uno no tiene una noción de lo que es una tipología documental, de lo que va a citar o de lo que va a referenciar, no lo van a poder hacer. Nosotros en las charlas de citas y referencias, entre paréntesis, pero es muy importante tenerlo en cuenta, si yo no sé distinguir que lo que tengo enfrente es un libro, es un capítulo de libro, es una contribución a un evento, es lo que sea, no voy a poder hacer bien la cita y la referencia aunque tenga estas herramientas, ¿no? Entonces hay que tener nociones básicas, perdón, para poder utilizar estas herramientas y que funcionen. O sea que la visión humana y las herramientas tradicionales siempre van de la mano con estas herramientas. ¿Tá? Después, pasamos a un último tema. ¿Qué pasa teniendo en cuenta que esto está dirigido a los estudiantes? Las consignas, que son la clave del éxito. Siempre hay que acordar con el docente si está permitido utilizar la inteligencia artificial y en qué etapas o partes. Si la consigna que me dio el docente no está clara, lo tengo que hablar con él. Siempre especificar en qué tareas y en qué procesos puede usar la IA y cuándo no. Por ejemplo, si el deber, la tarea es hacer una reflexión y la reflexión es la inteligencia artificial, ahí no sería correcto su uso porque me piden que reflexione, el que tengo que reflexionar soy yo. Hablar con el docente y decir, para las gráficas puedo, para esto puedo, para hacer las citas puedo, entonces ahí acordar en qué momentos se puede usar o no y declarar. Ahora viene ideal lo que dijo Paola hace un rato, La transparencia. que nos dice que el tema es si nos interesa el aprendizaje, el proceso y la construcción del conocimiento, o si estamos buscando atajos para cumplir con requisitos y obtener un beneficio. En el primer caso, la inteligencia artificial nos puede asistir para generar un mejor producto y para liberarnos neuronas para ser más creativos y aprender. Y es justamente un poco, creo que eso que dice, y es lo que habíamos hablado, cuando se puede, cuando no, pero también o qué uso se les da, es justamente un poco la esencia de lo que nosotros estamos queriendo transmitir acá. Perdón. Y ahora viene otro tema importante que es la transparencia. ¿Sí? De paso hacemos marketing. En el canal YouTube de Biblioteca tenemos una charla que fue dictada por invitados especiales sobre qué pasa con la docencia a la hora de evaluar y todos los desafíos de cómo evaluar con las inteligencias artificiales mediante, ¿tá? Esa charla está cargada en el canal de YouTube, lo dieron expertos en el tema, no la dimos nosotras, y cualquier cosa pueden consultar allí donde se va a subir también esta charla filmada, ¿tá? Entonces, bueno, ¿cómo garantizamos que todo quede claro? En primer lugar, lo hablamos con nuestro docente y después fundamentar la transparencia, declarar cuándo lo usé, cómo lo usé. Acá lo fundamental es la trazabilidad y la transparencia. Citar y declarar el uso de la inteligencia artificial. Llevar un registro de qué herramienta utilicé, el nombre y la versión, con qué propósito, los prompts utilizados, el alcance. Transparencia total siempre. El uso que se le dio de la IA. En qué tareas, cómo, cuándo. Y la trazabilidad. ¿Qué quiere decir trazabilidad? Yo tengo que poder reconstruir cómo se llegó al resultado final. ¿Ah? Entonces, acá dejamos el link a una página que es el AID, que es Artificial Intelligence Disclosure, que lo que hace es una herramienta que nosotros entramos y nos permite crear declaraciones estructuradas para transparentar el uso de la IA. Voy a entrar a un formulario, que acá simplemente pusimos una captura de pantalla, vamos a ir completando los campos y nos permite crear esta declaración de uso indicando qué usamos, para qué, cómo y cuándo, y eso poder incorporarlo en nuestro trabajo. ¿Tá? Tanto en grado como posgrado, no hay una exigencia en estos momentos de ponerlo, nos han preguntado, eso tiene que verlo también con el cuerpo docente y los encargados de cada una este, de estas tareas, pero se puede agregar, si lo deseamos, una aclaración en cada uno de esos trabajos diciendo, bueno, se usó inteligencia artificial para tal, tal, tal y tal tarea. Y esta herramienta es muy útil.
Dejamos el link acá, ¿tá? Para que ustedes después cuando tengan la presentación lo puedan consultar, ¿tá? Pero que lo que trae, volví a la pantalla inicial, es todas las cosas que podemos declarar. La herramienta utilizada, las ideas y preguntas que realizamos, el diseño metodológico, la identificación y búsqueda de literatura. Acá se puede aclarar paso por paso cómo se usó y en qué, ¿tá? Incluso que se usó para traducir. Y ahí me estoy cubriendo y estoy transparentando cómo lo utilicé. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Ahí va el link después al formulario y acá simplemente es una captura de pantalla para que vean cómo es que funciona. Después, la checklist que tenemos que tener siempre a mano tiene que ser la consigna, la tarea que me indicaron, permiso usaría y para qué cosas. ¿Puedo verificar cada dato, cada cita o cada fuente que me dio la IA y que yo incorporé? ¿Hay citas claras en el texto y su correspondiente referencia bibliográfica? ¿El análisis y las conclusiones son míos o los generó la inteligencia artificial? Voy a declarar que usé IA y cómo lo usé. Entonces, para cualquier trabajo académico, tenemos que tener estas consignas, esta checklist con preguntas básicas e ir contestándolas para saber realmente si la aplicamos correctamente. Cosa que no es fácil, pero tenemos que tener una guía básica de uso responsable, la trazabilidad y después también siempre evitar, como les decíamos, confusiones y plagio involuntario. María Eugenia Bonino hace la pregunta del millón. ¿En qué Sí. parte de un trabajo se colocaría la declaración en general? Sí, eso nosotros buscamos y en realidad como que no hay una indicación puntual porque recuerden que tampoco hay una guía ni siquiera para modelar. Yo tenía una captura de pantalla le pregunté mismo a la inteligencia artificial y decía que iba antes de las conclusiones, En realidad pero depende, depende. depende del tipo de trabajo y dónde lo vas a poner. Si es para un TFG, habría que consultarlo directamente, o que una tesis, esas cosas hay que consultarlas directamente con el director o el guía. Si es para un trabajo, capaz que mayor, no hay tanta rigurosidad a dónde se puede poner. Depende también el uso que se le da, porque, por ejemplo, imagínense que la inteligencia artificial se utilizó para las fórmulas, la programación en R, ¿no? O sea, saqué toda el código de R, se lo saqué de Claude. Y en realidad lo usé solo para eso. Bueno, entonces capaz que ahí lo pones en metodología. Eh, no hay por el momento, sobre todo porque no tenemos un marco definido, eh, ninguna regla universal. Para lo que son artículos científicos, por ejemplo, en ese caso sí, generalmente hay un apartado puntual que se pone, como acá Cristian aclara que él lo ha visto al final del trabajo, antes de la referencia. Por eso, También. depende mucho del uso y de lo que te permita el marco donde estés, o sea, de lo más de lo reglamentario, ¿no? Porque ya digo, con artículos científicos tiene un apartado específico. Este, y dice Fabiana, ¿cuáles inteligencias artificiales están recomendando para la traducción al inglés en caso de redactar en español? En esos casos todavía nosotros no recomendamos mucho porque en Sí. realidad no estamos trabajando directamente con tema de traducciones. La verdad buscamos y en este momento la verdad las inteligencias en general están dando una buena traducción. Nos habría que hablar con gente que realmente sepa del caso del tema de traducción, qué tan buenas son. Y si no, hay una que se llama DeepL, DeepL, sí, estaba en las que recomendaciones de hoy. a mí me gusta bastante. También tiene un límite la versión gratuita, la versión paga necesitas, puedes poner artículos enteros, esto tiene un límite, no me acuerdo qué cantidad de palabras, ahora en el momento 500, 1000, no me acuerdo realmente. Pero bueno, también se pueden combinar, o sea, le haces la traducción con una y le pedís que la corrija lo otro. Entrar en este tema es un poco escabroso también porque, bueno,
no es parte Sí. de nuestras competencias profesionales actuales, pero eh, más o menos lo sabes. No sé si Sí. quieres agregar algo más. No, que aunque yo reconozco que he usado para traducir, pero está, para tener una idea básica sobre algo, incluso Claude, pero está, no he investigado, sí, porque traducir siempre es algo complicado y hay que tener cuidado con eso. Después estaba fijándome nosotros nos fijamos mucho en bibliotecas de otras, en bases de datos y guías de otras bibliotecas y, por ejemplo, en las guías Busques de la Universidad de Sevilla decía que ellos proponían poner esta declaración de uso al final tras la bibliografía. En cambio, otras guías dicen en la metodología. O sea, la conclusión es que depende del uso que se le dio, dónde iría. Pero no hay lugar concreto y, como les decía, en el caso de lo del AR tampoco y en el caso de Fagro tampoco, sino que había que analizar cada caso, verlo con el docente, pero yo les digo, esta guía que es de uso académico habla de al final, pero ya depende de cada caso, ¿no? Está muy bien la pregunta y en cuanto a traductores, eso, hemos probado de manera informal, no tenemos el expertise en el área, pero hay que tener cuidado para qué va a ser esa traducción, ¿no? Si va a ser para yo intentar interpretar un trabajo que esté en un idioma que desconozco o si va a ser para traducir y copiar y pegar en un trabajo, ¿no? Carolina dice que traducción al inglés y le recomendaron Grammarly, que también estaba por Sí, ahí. estaba ahí para redactar. Y Paola pregunta, ¿qué perspectiva ven a nivel de la UDELAR que se genere una suscripción a alguna inteligencia artificial generativo o de uso académico para todas las cuentas docentes como se hizo por Zoom, que se maneje acá, algo así? La verdad que sería bueno Sí, porque algunas de estas herramientas son muy útiles. bastante potentes. Sé que se debe estar, creo que se está charlando en algunos ámbitos esto, pero por ahora nosotras no sabemos nada. Creo que también es cuestión de tiempo, porque parece que ya es de uso cotidiano, pero todo esto irrumpió muy fuerte recién hace 2 años, tres, con él, 3 años. Entonces, estamos como que también como acomodando un poco el cuerpo y quizás en 2, 3 años sea tan común que se genere la necesidad de suscripciones como hoy vemos las suscripciones a, no sé, a revistas académicas. Ana Laura, levantó la mano. Ana Laura, prende el micrófono y habla Hola, tranquila. hola. Ana Laura, Muy bueno todo, muchachas. En cuanto a la pregunta de hola. Paola, ¿me escuchan? Ana Laura dice que estás hablando, pero no te escuchamos. Bien. Yo te escucho Yo la bien. escucho bien. Sí, sí, de acá del Yo, sur Se se escucha escucha, sí, bien. Sí, se escucha. se escucha. Hola, ¿ahora? a Nosotros te ver, escuchamos. Déjame que lo pongo acá. perdón que tenemos un temita de capaz algo. Ahí, Espera, ya. y ahora revuelvo. Ahora sí. A ver, Ana Laura, perdón. Bueno, Nos en escuchamos. cuanto a la pregunta de Paola, nosotros, como ustedes saben y les comentamos a los que están en este momento conectados, tenemos un grupo de directores de bibliotecas universitarias que nos reunimos mensualmente. Las bibliotecas universitarias tienen un rubro para compras de artículos en realidad de revistas, para la suscripción de revistas, que es la PCAP, que es la partida para adquisición de material bibliográfico. Es una partida centralizada que nosotros utilizamos para suscribirnos a algunos títulos de revista. Cada facultad, de acuerdo, hay una normativa de eso, de acuerdo a lo que se invierte en las bibliotecas, después recibe una suma, un porcentual por parte por rubros centrales. Bueno, estamos pensando destinar parte de ese dinero para suscribirnos, lo estamos manejando, a una inteligencia artificial generativa. Estamos evaluando qué posibilidades tenemos. Todo se está conversando, no hemos avanzado mucho en el tema, pero quizás podríamos recibir sugerencias para trabajar, bueno, en qué la usaríamos, pero sí en ese ámbito, como decían Marianela y Eugenia, se está hablando en diferentes ámbitos, ese es uno, y ese concretamente tiene esos rubros que no son no,
o sea, el dinero no es mucho, pero al menos eso está financiado, que podríamos pensar de repente en no suscribir algunas revistas y hacerlo a una inteligencia artificial generativa. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias, Ana Laura. Eh, Perfecto, compartimos. Bien, queda poquitito ya. Le agradecemos a todos las intervenciones porque realmente están muy buenas este intercambio, este diálogo y las cosas que generan dudas, los baches que hay, las zonas grises y también excelente lo que dicen a la hora de bueno, que las bibliotecas están tratando de ponerse a tiro en estos temas y generar productos de interés para los usuarios, entre ellos qué se podría suscribir. Capaz que no pueden escribir, no tenemos un formulario de recepción, capaz que las bibliotecas lo hacen después para sus docentes, pero cualquier cosa se puede escribir al correo de biblioteca, biblioteca@fagro, si te parece bien a la UNAP, biblioteca@fagro.edu.uy. Paola, Perfecto, por ejemplo, muchachas. o los Sí, docentes que estén interesados, escribir ahí, decir, nos gustaría que si se va a considerar suscribir a algo, que sea esta tecnología, esta herramienta de IA. sí, ¿Ah? Entonces, por es lo muy menos por lo pronto, importante capaz que en un que futuro se hace apoyen un el cogobierno formulario para todo de esto. solicitud, pero ahora si quieren ir escribiéndonos, no perder su opinión, que para nosotros es muy importante, y nos escriben a biblioteca, y cuando haya próxima reunión de directores, también tenemos qué se dice de qué se necesita de biblioteca, de la Facultad de Agronomía. ¿Les parece bien? También, Paola, y le pedimos a todo el que sea docente acá, que hagan pasar esta solicitud, que le hagan saber a todos, que a veces a nosotros lo que nos falla es la comunicación, de que recibimos estas sugerencias y estamos a las órdenes. ¿Ah? Nos queda un poquitito por dar todavía, ya terminamos. ¿Algo para decir vos, Eugenia? No, 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 que en realidad la idea era 2 horas, que las charlas anteriores se generó mucho debate, no sé, en esta sí. La idea es terminar acá, redondear un poquito, con las cosas que ya hemos, creo que repetido bastante, y después abrir quizá para la grabación y abrimos el micrófono si alguien quiere consultar algo, decir algo. Entonces, lo que nos quedaba por decir era esto de la checklist. Después también hablar un poquito de los datos personales y de investigación, que hay que tener en cuenta lo delicado de los temas que decíamos Eugenia, de bueno, ojo con lo que se sube, cómo se manejan los datos personales, ingresados a la IA, todo lo que se planteó hoy, de qué pasa con lo que sube y cómo esto sirve para la base de entrenamiento, si realmente el filtro que hablábamos hoy de que lo mío no va a ser incluido para la base de entrenamiento, en realidad se respeta. ¿Qué pasa con los documentos subidos? La información que subo alimenta las bases, sirve para el entrenamiento. Es todo lo que hoy planteamos más temprano, pero son temas a dejar ahí y sobre todo para generar conciencia y tener en cuenta a la hora de utilizarla de manera eficiente, ¿no? Después, a la hora de la detección de uso de IA, es muy importante destacar que la Facultad de Agronomía suscribe el software Compilatio Magister. Es un software que permite detectar, entre otros, el uso de inteligencia artificial, generado de texto generado potencialmente por IA. Acá vemos simplemente una captura de pantalla de cómo se ve. No vamos a ahondar en Compilatio porque no es la idea, pero sepan que docentes como estudiantes sepan que existe esta herramienta, se pueden subir trabajos, de hecho se han subido muchos trabajos a esta herramienta y les dice al docente cuánto porcentaje hay de uso de IA, entre otras. Y también tener en cuenta, que esto no está acá en la presentación, pero decirlo, que si yo hice un disclosure, una aclaración indicando cómo lo usé y cuándo, capaz que el que lee el trabajo, si bien da un porcentaje alto de uso de IA, yo lo justifico porque en esa aclaración que hice, en ese formulario de declaración de uso, donde transparento cómo lo usé, hace que mi docente el informe de compilatio lo analice de otra manera y no diga, no es que abusó del uso de la IA, sino que lo usó para estas partes, por eso me aparece en celeste y está declarado. ¿Tá? Como les decía, tenemos charlas grabadas sobre compilatio, ya le hacemos marketing de paso en esta charla, pero el uso siempre de estas herramientas que buscan, eh, se llaman herramientas antiplagio, pero en realidad son herramientas de búsqueda de similitud, es que siempre hagamos un análisis eh,
en el que no es que te da un porcentaje y un resultado y ya está, sino que hay que analizar los resultados, estudiar cada caso y como les decía, quizá un trabajo en el que se usó IA da un alto uso en compilatio, pero después el estudiante lo justificó en la declaración de uso. ¿Se entiende? O sea, tenemos un controlador de cuántos usó, pero esto siempre va alimentado y acompañado por el análisis crítico y la lectura completa y el diálogo con el estudiante de cómo lo usó. Por eso es tan importante estas aclaraciones, estas declaraciones de uso. ¿Ah? Entonces, compilatorio también puede servir como herramienta a la hora de corregir. Después, ¿qué pasa con las herramientas tradicionales? Son muy importantes y no pierden vigencia. Están las bases de datos de conocimiento que se accede por suscripción, ¿tá? Que hacemos hincapié en Timbó porque tiene muchísima información ahí adentro y hay que saber usarla. Es complementario a la CIA. Yo puedo incluso hacer una búsqueda en los buscadores que hablamos hoy de información que generadas por la IA y después eso pasarlo al Timbó y buscar las cosas que están a texto completo allí. Nos dan estas bases de datos transparencia, trazabilidad, es información real, completa, verificada, hablamos de gran cantidad de artículos pasados por un proceso de revisión, ¿tá? Y la posibilidad de la reproductibilidad, ¿tá? Entonces, siempre decimos que hay que acompañar todo esto por pensamiento crítico, pero no abandonar además las herramientas tradicionales que siguen siendo eficientes y seguras, ¿tá? Ahí tenemos los links, algunos ejemplos, el portal Timbó, Colibrí, que es el repositorio de la Universidad de la República, a Info, el buscador de línea, la revista de Agrociencia Uruguay, que es la revista de línea junto con la Facultad de Agronomía, el Google Académico, que incluso tenemos videos en nuestro canal en el que yo puedo conectar el Google Académico con Oentimbó para que buscando acá me traiga resultados de acá. Cielo, que son estas bases de datos de información académica que además lo que buscan es el acceso libre a los materiales, entonces hay que entrenarse también en el uso de las herramientas tradicionales que también nos dan ese pensamiento crítico que después lo aplicamos con el uso de las otras. ¿Ah? Acá, hacia el final, teniendo en cuenta que también esto iba dirigido hacia estudiantes, están las guías APA para citas y referencias de la biblioteca, las guías APA para tablas y figuras, videos sobre referencia y citación, videos sobre búsquedas en el portal Timbó y videos sobre cómo buscar y utilizar información en ciencias agrarias, competencias básicas. ¿Tá? Tenemos clases grabadas, esta última es una clase grabada donde hablamos, es el MOOC, es el MOOC, porque después en el canal de YouTube tenemos una clase grabada donde hablamos cómo buscar en bases clásicas como Timbo y después cómo buscar en herramientas de inteligencia artificial. Para aquellos que no lo sepan, es un curso para autogestionado, digamos, que está disponible en Leva ahora, en Leva de Fagro, y igual te va a pedir link ¿tá? Que básicamente recorre todo el proceso este proceso del ciclo de la información desde cómo se va a la información académica, cómo se genera, cómo se busca, cómo se usa, cómo se evalúa y después cómo se cita y se da referencia. ¿Tá? Acá, ya me llevo el nombre, Sí. Cristian dice que de acuerdo con Gemini, perdón, la declaración sobre el uso de inteligencia artificial se puede colocar en dos lugares, en metodología o en una nota de autor, y después pasa muy amablemente en un artículo que está en Apascal, que es la página oficial de APA, de cómo hacer la cita a la IA directamente. Eso está muy bueno porque nada, normaliza, regula un poco cómo se genera esa reflexión. Bueno, vamos a ir cerrando acá la parte más positiva. Vamos a dejar de grabar, capaz.